La guerra llevaba 40 días en curso. Los aviones de combate estadounidenses golpeaban objetivos dentro del territorio iraní. El estrecho de Hormuz estaba prácticamente cerrado al tráfico marítimo, y los mercados financieros globales se encontraban en un estado de profunda agitación. Donald Trump había lanzado una advertencia contundente. Si el estrecho no se reabría, de inmediato, centrales eléctricas y puentes iraníes serían reducidos a escombros. Entonces, el 7 de abril de 2026 ocurrió algo que nadie esperaba. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado declarando que Estados Unidos había sufrido lo que describió como una derrota histórica y aplastante. Teherán aseguraba haber obligado a Washington a aceptar un plan de 10 puntos que incluía el levantamiento total de las sanciones, el reconocimiento del programa nuclear iraní de enriquecimiento de uranio y el reconocimiento de la autoridad iraní sobre el estrecho de Hormuz. Ese mismo día, Trump aceptó un cese al fuego de 2 semanas y suspendió los ataques militares estadounidenses. 2 gobiernos, 2 narrativas completamente distintas y un estrecho marítimo que controla el suministro energético de buena parte del planeta. Para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario remontarse décadas atrás. Durante mucho tiempo, Estados Unidos e Irán mantuvieron una relación marcada por la tensión permanente, una mezcla explosiva de sanciones económicas, guerras por delegación y fracasos diplomáticos repetidos. Tras la Revolución Islámica de 1979, ambos países pasaron de ser aliados cercanos a enemigos declarados en un lapso sorprendentemente corto. La crisis de los rehenes, la guerra entre Irán e Irak y el avance progresivo del programa nuclear iraní fueron sumando capas de desconfianza y resentimiento a lo largo de cada década que pasó. En 2015, la administración Obama logró alcanzar un acuerdo histórico conocido como el JCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto. El principio del acuerdo era relativamente sencillo. Irán limitaría su programa nuclear, permitiría el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones y reduciría sus actividades de enriquecimiento más avanzadas. A cambio, la comunidad internacional levantaría las sanciones económicas que asfixiaban al país. El acuerdo estaba lejos de ser perfecto, pero funcionó. Durante años, los inspectores internacionales confirmaron que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos. Sin embargo, en 2018, Donald Trump tomó la decisión de romper unilateralmente ese pacto. Su argumento central era que el acuerdo simplemente postergaba las ambiciones nucleares iraníes en lugar de eliminarlas definitivamente. Tras su retirada, lanzó lo que su administración denominó una campaña de presión máxima, reimponiendo y ampliando sanciones diseñadas para ahogar la economía iraní, hasta llevarla al punto de quiebre. El objetivo declarado era, claro, forzar a Irán a volver a la mesa de negociaciones y firmar un acuerdo más sólido y permanente. Pero el resultado fue exactamente el contrario. Irán no cedió. En cambio, respondió a esa presión intensificando su programa nuclear y enriqueciendo uranio a niveles muy superiores a los permitidos por el acuerdo de 2015. A principios de 2025, Irán había acumulado cientos de kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza. El material necesario para fabricar un arma nuclear requiere un nivel de pureza del 90%. Así que Irán aún no había cruzado ese umbral, pero la trayectoria era inquietantemente clara para quienes seguían de cerca la situación. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca a principios de 2025, envió de inmediato una carta al líder supremo iraní, Ali Khamenei. El mensaje era directo y sin ambigüedades. Desmantelad vuestro programa nuclear. Cesad el apoyo a grupos armados en la región o afrontad consecuencias militares severas. Al principio, Irán ni siquiera acusó recibo de la misiva. Con el tiempo se iniciaron negociaciones secretas, llevadas a cabo a través de intermediarios, principalmente en el estado del Golfo de Omán. Durante meses,
Diplomáticos estadounidenses e iraníes se sentaron frente a frente intentando construir un nuevo marco de entendimiento. Las conversaciones llegaron más cerca de un avance del que la mayoría de la gente llegó a imaginar. El canciller omaní afirmó posteriormente que un acuerdo estaba al alcance de la mano, justo en la víspera del estallido del conflicto armado. Pero entre bastidores, Israel observaba el desarrollo de esas negociaciones con una profunda inquietud. Los líderes israelíes llevaban años sosteniendo que cualquier acuerdo que dejara intacta la capacidad de enriquecimiento iraní era sencillamente inaceptable. En junio de 2025, Israel lanzó una operación militar de enorme envergadura contra Irán, atacando instalaciones nucleares, infraestructuras militares y centros de mando del régimen. Fue la operación militar israelí más significativa en décadas. Estados Unidos se unió a los bombardeos durante un solo día, atacando las 3 principales instalaciones nucleares iraníes ubicadas en Fordow, Netanyahu. Trump proclamó la victoria y su secretario de Defensa afirmó que las ambiciones nucleares de Irán habían sido aniquiladas. Los mercados financieros se estabilizaron brevemente, pero los analistas contaban una historia muy diferente. Irán había trasladado equipos críticos antes de los ataques y la instalación subterránea de Ford, enterrada en las profundidades de una montaña, no podía evaluarse con certeza en cuanto a los daños reales sufridos. El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que Irán no estaba en condiciones de fabricar un arma nuclear, pero tampoco pudo confirmar qué proporción del programa había sido realmente destruida. Meses después, cuando Trump optó por desencadenar una guerra total contra Irán en febrero de 2026, su administración volvió a citar las capacidades nucleares iraníes como una amenaza inminente y continua. La contradicción no pasó desapercibida para los observadores internacionales. El mismo programa que supuestamente había sido aniquilado era ahora de nuevo la justificación para ir a la guerra. El conflicto que estalló el 28 de febrero de 2026 no tenía precedentes en la región desde hacía una generación. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques simultáneos contra Irán y la respuesta iraní fue inmediata y profundamente calculada. En lugar de intentar librar una guerra convencional que estaba condenada a perder, Irán jugó su carta más poderosa, el estrecho de Hormuz. Este angosto paso marítimo, con apenas 33 kilómetros de anchura en su punto más estrecho, se encuentra enclavado entre las costas de Irán y Omán. Cada día aproximadamente 17 millones de barriles de petróleo atraviesan estas aguas. Crudo saudí, emiratí, kuití, energía que alimenta fábricas en Europa, ilumina ciudades en Asia y llena depósitos de combustible en Estados Unidos y más allá. Irán lo cerró al tráfico casi de manera instantánea. Los precios del petróleo se dispararon en los mercados internacionales. Las bolsas de Nueva York, Londres y Tokio cayeron de forma pronunciada. Las aseguradoras dejaron de ofrecer cobertura para los envíos a través de la zona. Los buques petroleros quedaron anclados en el mar de Arabia a la espera. En los estados del Golfo, que dependen de las exportaciones de hidrocarburos para sostener sus economías, la alarma se propagó con rapidez. La presión económica sobre el mundo entero, no únicamente sobre Irán, se intensificaba con cada día que pasaba. Irán había convertido la economía global en su propio escudo protector. Dentro de Teherán, el cálculo estratégico era perfectamente lúcido. La derrota militar era probable. El colapso económico derivado de las sanciones ya era una realidad cotidiana vivida por la población. Pero el control del estrecho de Hormuz representaba una palanca de poder que ninguna bomba podía neutralizar. Mientras Irán mantuviera ese corredor marítimo cerrado, conservaba algo que Estados Unidos necesitaba con urgencia, una salida negociada al conflicto. El equipo de Trump lo comprendió perfectamente.
A finales de marzo, Washington transmitió a Teherán una propuesta de 15 puntos a través de intermediarios pakistaníes. El plan exigía un cese al fuego de 30 días, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares iraníes, límites a los misiles balísticos de Irán y la reapertura completa del estrecho. A cambio, Estados Unidos ofrecía levantar las sanciones y brindar apoyo a la central nuclear civil iraní de Bushehr. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní calificó la propuesta de excesiva, inusual e ilógica y la rechazó en su totalidad. La brecha entre las dos partes no era meramente técnica, era de naturaleza existencial. Para Irán, la demanda central en cualquier negociación es la supervivencia del régimen. Sus líderes han observado con atención lo que les ha ocurrido a los gobiernos que renunciaron a sus programas de armas sin contar con garantías de seguridad sólidas. Vieron cómo Saddam Hussein fue derrocado tras desmantelar su arsenal de destrucción masiva. Vieron cómo Muammar Gaddafi entregó sus ambiciones nucleares y terminó muerto en las calles de su propio país. Estas no son lecciones abstractas en Teherán, son memorias institucionales profundamente arraigadas en la conciencia del régimen. La exigencia iraní no giraba únicamente en torno al enriquecimiento nuclear. Se trataba de obtener una garantía firme de que Estados Unidos e Israel nunca más tendrían la justificación ni la impunidad para lanzar una guerra contra la República Islámica. Entonces llegó el 5 de abril. Trump emitió su amenaza más directa hasta ese momento, advirtiendo en un mensaje publicado en su red social que si el estrecho de Hormuz no se reabría completamente en un plazo de 48 horas, Estados Unidos destruiría las centrales eléctricas, los puentes y la infraestructura civil de Irán. Expertos en derecho internacional señalaron de inmediato que los ataques contra infraestructura civil muy probablemente constituirían crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario. Pero la amenaza era real y el contador regresivo estaba en marcha. La respuesta de Irán fue presentar su propia propuesta, el plan de 10 puntos, a través de mediadores pakistaníes reunidos en Islamabad. Los detalles eran estructurados y deliberados. Irán exigía un fin permanente a la guerra, no una simple pausa temporal. Reclamaba el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias estadounidenses. Insistía en su derecho a continuar con el enriquecimiento nuclear amparado por el Tratado de No Proliferación, un derecho que Teherán siempre había reivindicado y que Washington siempre había rebatido. Requería garantías vinculantes contra futuros ataques estadounidenses e israelíes. Exigía el cese de los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano y buscaba el reconocimiento internacional de la autoridad iraní sobre el tránsito por el estrecho de Hormuz, con la posibilidad de cobrar a los buques una tarifa de tránsito de aproximadamente 0,02 por embarcación, ingresos que Irán afirmaba destinaría a compartir con Omán y a reconstruir la infraestructura destruida por los bombardeos. En un solo documento, Irán había trazado una posición que se asemejaba menos a la de una nación que buscaba la paz y más a la de una nación que esperaba negociar desde una posición de fuerza. La reacción pública de Trump fue contenida. Calificó la propuesta de significativa, aunque insuficiente, y amplió su ultimátum en 5 días adicionales, citando conversaciones que describió como muy buenas y productivas. Los mercados respondieron con alivio inmediato. Los precios del petróleo bajaron y los futuros bursátiles repuntaron durante la noche. Pero entonces ocurrió algo más. Pocas horas después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán publicó un comunicado que describía los hechos de una manera radicalmente diferente a la versión de Washington. Teherán declaró que Estados Unidos había sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante,
y aseguró que Washington había aceptado en principio levantar todas las sanciones, retirar sus fuerzas de combate de las bases militares de la región, aceptar el enriquecimiento nuclear iraní y reconocer el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Era una declaración triunfal en el preciso momento en que Washington creía estar simplemente reconociendo una base de trabajo viable para la negociación. Dos gobiernos, un mismo acuerdo provisional, dos interpretaciones absolutamente contrapuestas. Esto no resulta inusual en geopolítica. Cuando dos adversarios alcanzan cualquier tipo de entendimiento, aunque sea frágil y preliminar, cada parte moldea inmediatamente ese acuerdo para su audiencia doméstica. En Teherán, un liderazgo que había soportado 2 meses de bombardeos intensos necesitaba proyectar fortaleza y resistencia ante su pueblo. En Washington, un presidente que había amenazado con destruir una civilización entera necesitaba proyectar control y autoridad. Ambas narrativas eran, en cierta medida, políticamente necesarias. Ninguna reflejaba con exactitud la realidad completa. Lo que sí era claro e indiscutible era esto: Estados Unidos había suspendido los ataques militares. Un cese al fuego de 2 semanas estaba en vigor, y el canciller iraní confirmó que las Fuerzas Armadas de su país coordinarían el paso de buques por el estrecho de Hormuz. Durante ese periodo se estaban preparando conversaciones directas entre funcionarios estadounidenses e iraníes, probablemente en Islamabad, con mediadores pakistaníes presentes. Pero todo analista que seguía de cerca este proceso entendía perfectamente lo que esas 2 semanas representaban en realidad: una pausa, no una resolución. Los desacuerdos fundamentales no se habían movido ni un centímetro. Irán no renunciaría a su programa de enriquecimiento. Estados Unidos bajo Trump exigía su desmantelamiento total. Irán no aceptaría ningún acuerdo sin garantías de seguridad absolutamente firmes, y Estados Unidos había demostrado en 2 ocasiones: en 2018 cuando abandonó el JCPOA y en 2025 cuando se sumó a los ataques israelíes mientras las negociaciones estaban en curso, que tales garantías eran difíciles de hacer creíbles. Mientras tanto, Israel había dejado muy en claro que consideraba que el objetivo de la guerra era el eventual colapso de la teocracia iraní, una meta que no se alineaba con el tipo de solución negociada que Trump parecía estar intentando alcanzar. La divergencia entre Washington y Tel Aviv era uno de los factores más significativos y menos cubiertos de todo este conflicto. Y luego estaba la pregunta regional más amplia. La guerra ya se había extendido más allá de sus epicentros originales. El Líbano había sufrido renovados ataques israelíes contra Hezbolá, desplazando a más de 1 millón de personas. Se habían producido intercambios de misiles que alcanzaron tanto Tel Aviván. El transporte marítimo en todo el Golfo estaba perturbado a un nivel no visto desde las guerras de los petroleros en la década de 1980. Las fuerzas estadounidenses habían sufrido bajas e Irán había derribado al menos un caza F-15E de la Fuerza Aérea estadounidense. Cada día de conflicto profundizaba el daño estructural a una región de la que dependía la economía mundial en su conjunto. Lo que Irán demostró en este conflicto, independientemente de lo que ocurriera después, era algo que estrategas en Moscú, Pekín y otras capitales estudiarían con atención y detenimiento. Un país con un ejército debilitado, una economía aplastada por las sanciones y un programa nuclear de capacidades inciertas, logró utilizar un único punto de estrangulamiento geográfico para forzar al ejército más poderoso del mundo a aceptar un cese al fuego en términos que previamente había rechazado categóricamente. Si Teherán realmente ganó o simplemente sobrevivió, es una cuestión de perspectiva, pero su capacidad de presión era indudablemente real. Las 2 semanas de tregua que siguieron revelarían mucho sobre qué tipo de acuerdo, si es que alguno era posible, podría surgir de todo este caos. ¿Podría Estados Unidos aceptar a un Irán que enriquece uranio, aunque sea a bajos niveles?
¿Podría Irán aceptar cualquier tipo de arreglo de seguridad sin una garantía blindada de que América no volvería a dar marcha atrás? ¿Podría convencerse a Israel de abandonar objetivos que considera existenciales para su propia supervivencia? Estas no son preguntas con respuestas fáciles y por ahora el mundo entero espera y observa con la mirada fija en esa estrecha franja de agua entre dos costas donde el precio del petróleo y el destino de una negociación profundamente fracturada se están dirimiendo al mismo tiempo. Lo que venga después es incierto, pero una cosa es meridianamente clara. La era en la que la presión máxima estadounidense producía la capitulación iraní ha llegado a su fin. Si lo que la reemplaza será diplomacia, una escalada aún mayor o algo intermedio, esa sigue siendo la pregunta geopolítica definitoria de este momento.